Cuando era niña, yo veía gente colgada. Eran 3 y yo caminaba y yo veía que hacían esto. Nunca les veía los pies. Yo ahí es donde empiezo a pedir que me internen en un psiquiátrico. Dije: "Intérname", ¿no? Me estoy volviendo loca. Ya no puedo con esto. Es mucho lo que veo, es mucho lo que escucho, ya no puedo. Me medicaron mucho tiempo, me dieron clonazepam, diazepam. Alguna vez me dieron hasta 17 gotas abajo de la lengua. Yo estaba en el piso así: "Ya cállense, ya cállense, ya, ¿qué más hago? ¿Qué más hago?". Y ahí fue donde yo empiezo a aprender a ver, no juzgues, escúchalos. Y entonces yo empiezo a escucharlos de diferente manera. Yo empecé a ver a mis tías que ya fallecieron y me empezaban a dar mensajes. ¿Eres realmente esquizofrénica? Pues yo no te sabría decir, tal vez si la ciencia dice si es esquizofrénica tal, y yo digo, bueno, si soy esquizofrénica, pues soy una esquizofrénica funcional, soy una esquizofrénica y que es lo más bonito que tengo, porque ahora que no lo juzgo, que los escucho, que los veo y que comparto, todos ellos son los que lo dicen, yo no, son esas caras, esas voces y lo pongo al servicio. Muchos, muchos, muchos de los que están, diagnosticados como esquizofrénicos son sensibles, son hipersensibles, ven más, ven más. No, no lo escuches, no lo veas, no es malo, medícate. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Ana Karen Jiménez, tengo 33 años y actualmente como dedicarme a, no estoy en un trabajo godín o de empresa, pero, recibo personas que muchas de ellas a veces se sienten como esquizofrénicas o recibo de todo tipo, o sea, niños, adultos, adolescentes, que ven voces, bueno, escuchan voces, ven caras, ven personas como que salen de las paredes y que no saben qué hacer con todo lo que ven y con todo lo que escuchan. También recibo personas que, como ahorita, ¿no? Que veo que alguien se está asomando, ¿no? Así, ese tipo de personas que me dicen: "Karen, veo todo el tiempo, energías, seres que se asoman". Y también recibo todas esas personas que van a tomar ayahuasca, peyote, que fuman sapito y que como que se disocian, ¿no? Que se quedan abiertos, que no saben qué están viendo, qué están escuchando. Y también a otras personas que me llevan niños, que también ven, sienten mucho, pero que no saben cómo, pues, cómo decirles a estas energías o estas caras que dejen de molestarlos. Eso es lo que hago en mi casa. Ujú. Y lo interesante, además de lo que claramente, o sea, lo que haces en sí mismo es súper, súper interesante. Me gustaría decirle a la audiencia que aquí Karen nos canalizó antes de que empezáramos la entrevista y yo que soy una persona bastante escéptica, me gustaría decirles que dijo cosas que no tendría por qué saber. Nos dijo cosas a mí y a mi mamá que no tendría por qué saber. Entonces, les puedo decir desde mi experiencia que no es ninguna charlatana. Gracias. Sí, es que se tiene que tener mucho respeto. Y actualmente hay mucha gente que juega con tu dinero, con tu fe, con tu dolor, con tu Y desesperación. ahorita que acabas de decir eso, cabe mencionar que Karen no me cobró por canalizar, así como yo no le estoy cobrando por entrevistarla. Hicimos, o sea, vaya, o sea, que sepan que no es como que le pagué, ¿no? Ay, ujú. Ni que ella me pagó para estar aquí, pues, o sea, fue como algo que salió y surgió en la conversación y listo, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, lo que haces en sí mismo está súper interesante. El debate en sí de la esquizofrenia funcional, como tú le llamas, y que yo digo, ¿sí será esquizofrénica o más bien es medium? ¿Qué onda con Karen, no? Pero ¿cómo llegaste a tú misma autoetiquetarte como algo, todo lo que viviste, todo lo que sufriste, todo lo que lloraste para llegar a eso es un camino muy interesante en sí mismo. Gracias.
y si te parece bien, vamos a platicarlo. Sí, sí, claro, sin problema. A ver, Karen, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste y o viste algo que no podía escuchar o ver a alguien más? Sí, cuando era niña, como desde mis 4 a los 7 años, yo veía gente colgada. O sea, subía las escaleras de la casa de mi mamá y hay como una cruz, pareciera como una cruz que sube las escaleras y te lleva al cuarto, o sea, derecho, y luego das vuelta en un pasillito y están los cuartos. Y en medio había una persona con un traje como de época o así viejo, y yo los veía colgados, eran 3, y yo caminaba y yo veía que hacían esto. Y salía del cuarto y veía que hacían esto. O sea, con su cara, ¿no? Me seguían. Pero yo nunca les veía los pies, nunca les veía los pies. Por eso ellos sí están colgados. Y yo recuerdo que subía las escaleras o del baño al cuarto, me echaba a correr, porque yo sentía como, o sea, una veía cómo me hacía con la cabeza así, y la otra yo sentía cómo venían detrás de mí, o esas sensaciones que yo creo que muchos las hemos sentido de que sientes que hay alguien detrás de ti, o que alguien que así que le dices: "Ay, ay, ¿quién es?", ¿no? Eso me pasaba mucho de niña. Y siempre fui muy amiguera, siempre tuve muchos amigos, muchos, muchos, muchos amigos, pero era muy fácil que incluso me platicaran sus problemas, que si estaban tristes, que si la mamá, que si papá, siempre me pasó eso, pero de niña era, digamos, como de manera ocasional, o sea, tampoco era como todo el tiempo. Y algo que a lo mejor, pues, no platico mucho, es que yo veía a alguien azul, o sea, yo veía a alguien azul en la puerta, en el marco de la puerta, incluso afuera del cuarto del que era mi abuelito, azul, azul. Hasta ya después lo volví a ver y dije: "Ay, él siempre está conmigo", pero eso fue de niña. Oye, Karen, ¿y recuerdas si sentías miedo? Mucho, sí, no, mucho miedo, o sea, no, yo siempre fui una niña muy miedosa, o sea, siempre, yo no conozco otra niña más miedosa que yo en lo que yo recuerdo. Yo veían, por ejemplo, a mí me tocó la época del chupacabras en los 90. Y yo recuerdo que mi tía Eva, veía la televisión, yo siempre estaba ahí con mi tía, yo era una niña, y sacaban así el chupacabras, que no sé, no, yo salía corriendo, todos se burlaban de mí porque, pues, yo era muy miedosa, una película de terror, también los 90s, 2000s, que era lo de esto del exorcismo, todo, no, yo era, no, sumamente miedosa, o sea, era muy miedosa, y ve chistosamente después de años lo que me pasa. Y bueno, entonces de niña veías gente colgada y escuchabas cosas. No escuchaba, fíjate que no escuchaba, los veía. O sea, no escuchaba así como ahorita, o sea, soy muy honesta, no escuchaba, sino yo los veía. Y me tocaba ver colgados como ellos, que yo los recuerdo así, o sea, yo recuerdo, incluso era una mujer, yo te lo platico y la recuerdo, pero también veía gente, pero no tenían pies, por ejemplo, y eso era como la diferencia, pero nunca los escuchaba, o sea, nada más los veía. Y hubo un primer momento en el que le compartiste a alguien: "¿Veo esto?". Sí, o sea, alguna vez, pues, ay, me da mucho sentimiento, porque sí creo que es algo que, aunque lo he trabajado muchas veces, lo sigo viendo mucho con la gente que yo recibo, pues, burlas, ¿no? Burlas. O sea, ¿Recuerdas a quién, o sea, a quién le dijiste por primera vez: "¿Veo esto"? a mis vecinitas, a mis vecinas. Okey, ¿qué les dijiste? Pues, que yo veía a la gente que se me quedaba viendo, las personas sin pies, con las 2 que eran 2 hermanas con las que siempre jugaba, y, pues, burlas. Es que tu casa está muy fea, nadie quiere entrar a esa casa, en la terraza, esto, ¿cómo no? O sea, estás loca. Mi mamá es mamá soltera, yo venía de trabajar todo el tiempo con ella, teníamos días pesados de trabajar, mi mamá tenía días pesados y era como quieres llamar la atención, ¿no? Quieres llamar la atención, eh, burlas, chistes. Alguna vez yo recuerdo que
estaban jugando juegos de mesa, por ejemplo, mi prima, mi hermano, todos, y yo me quedé dormida en el sillón. Y me acuerdo que me levanté así, gritando así: "¡Vienen los extraterrestres, vienen los extraterrestres!", así: "¡Vienen, ahí vienen!". Y pues, la burla, ¿no? Y vienen bailando el cha-cha-cha, ¿no? Y viene no sé qué y no sé qué. Nadie me dio un abrazo. Yo me paré y me subí al cuarto. Te lo digo porque es algo que yo todavía recuerdo, ¿no? Cómo estás acompañado de muchas burlas. Ujú. Y bueno, entonces, o sea, esto empezó en la infancia muy temprana, por lo que entiendo, o sea, eras muy chiquita cuando empezaste a ver cosas. ¿Y cómo te fuiste desarrollando? O sea, es que es una, no sé cómo llamarle, si un don o la condición neurológica que tienes, porque me gustaría que más adelante nos expliques qué es lo que tú piensas acerca de la esquizofrenia y también acerca de lo que significa ser medium o persona sensible o tener un don, o ahorita hablamos de eso más adelante, pero ¿cómo se fue desarrollando esta situación de veo y escucho cosas de la infancia? ¿Cómo fue evolucionando? Es interesante porque yo, personalmente, yo quería, pues, como dicen todos, ser alguien, ¿no? O sea, yo quería el trabajo con el seguro de gastos mayores, los vales, salir pues sí, de a veces de no tener como ciertos privilegios en ropa, en zapatos, en cosas. O sea, yo creo que yo estaba yo también quiero el reconocimiento de mi mamá y de mi familia si tengo mi carrera, ¿no? Entonces, yo creo que muchos lo hemos pasado, ¿no? O algunas personas, y entonces me dediqué a estudiar, a trabajar, era muy rebelde, o sea, la verdad es que era muy rebelde, hacía teatro, o sea, yo seguía haciendo mis cosas. Y como bien enfocada de tengo que sacar la carrera, tengo que trabajar y tengo que tener el trabajo con el seguro de gastos mayores, los vales, todo. Entonces, lo que era de manera ocasional, siguió siendo de manera ocasional, pero ya de adulta, ya, digamos, en la adolescencia y la adultez, yo me empezaba a deprimir. Yo tenía, como lapsos de depresión y me medicaron mucho tiempo, me dieron clonazepam, diazepam, bueno, esa medicina, alguna vez me dieron hasta 17 gotas abajo de la lengua y algún tiempo me hicieron también incluso el estudio de la cabeza, esta que te das en la clínica del sueño, que te vas a un lugar, ponen una cama y te ponen chuponcitos. Y yo recuerdo, es algo que a lo mejor no, hay muchas cosas que a veces uno no platica, pero pues yo veía extraterrestres, y eso era como en mis 17, 18 años, pero te digo, fueron lapsos, ¿no? Pero a ver, ¿por qué pasó que te llevaron a médicos? O sea, algo tuvo que haber pasado ahí, que tu mamá se preocupara, o Yo ¿cómo siempre fue que te llevaron? yo siempre pensé que era una mujer depresiva, siempre pensé. Tenía lapsos de depresión. O sea, me deprimía, médico, me deprimía, médico. Pero entre los 15 a los 20 me empezaron a dar crisis muy fuertes. ¿Y cómo eran estas crisis? Eh, pues, por ejemplo, como esa noche, yo recuerdo esa noche, yo me dormía y bueno, yo veía que venían y yo me paraba así de: "¿Qué está pasando? ¿Qué?". Y entonces de ahí fue que decidimos buscar médicos y llegamos a la clínica del sueño del Hospital General y ahí me empezaron a hacer otros estudios de la cabeza para ver cómo era pero es que yo los veía, pero ¿qué más decía si todo el mundo se burlaba? Entonces yo me empecé a tomar lo que me daban, las 17, 18, me daban unas pastillitas así de estas que te dicen 1/4, 3/4, unas que son como moraditas, no recuerdo el nombre. Entonces, por eso fue que decidimos empezar a buscar, pues, médicos, psicólogos, estos que le llaman psicólogos, ¿Psiquiatras? psiquiatras, ajá, psicólogos, del psicólogo, el psiquiatra, y estos que se me fue, cognitivo-conductual, familiar. Yo tuve mis etapas de estar con psicólogos, o sea, psicólogos, porque era mucho mi sensibilidad. Entonces, hasta yo decía: "Ya estoy deprimida", y me iba a la depresión. ¿Y qué sentías en estas depresiones? Mucha tristeza, yo sentía como mucho rechazo, yo sentía mucho rechazo
como de mi entorno, porque a mí me gustaba hacer teatro, porque yo quería, conocer más personas, porque quería tener más amigos, porque me gustaba la ropa loca, porque me gustaba raparme, porque me gustaban las perforaciones. O sea, yo sentía como que ser y hacer y tocar lo que me gustaba, yo sentía como ese rechazo. Entonces, yo siento que me deprimía muy seguido. Después me caso. Bueno, tengo un novio con el cual duré como 10 años, como 10 años. Y ahí me he dado cuenta con más trabajo y todo eso, a él le tocó algunas etapas. Por eso entiendo que a lo mejor se llegara a desesperar o algo por el estilo, porque una vez salí corriendo desde San Antonio Abad hasta la Alameda, al lado de Bellas Artes. Me dio una crisis muy fuerte y bajé las escaleras, pasé al de seguridad y empecé a correr, a correr, a correr, a correr. ¿Qué te hizo tener ganas de correr? Esa sensación de sentir todo, de sentir la mesa aquí cerca, de sentir esto aquí cerca. Es como si sintiera todo, así todo. O sea, tú tienes un cuadro aquí que es una cara de colores. Es como sentir que esa cara me ve, como si se moviera, como si hiciera esto, así como si estuviera viéndome. Eso, esto aquí, todo. ¿Cómo es demasiado? Como es demasiado. Tengo que salir corriendo. Sí, no puedo. A mí me dan mucho miedo las serpientes, por ejemplo. Y un día estábamos viendo una película y me acuerdo que salió una serpiente y me dio un ataque de pánico y así no podía respirar. Muy feo, muy feo. O sea, cuando uno sale a la sociedad, sales a una reunión, tienes amigos, tienes pareja, empiezas a salir con alguien, estás platicando, o sea, siempre surge el yo, ¿no? O sea, voy a hablar de mí y esta soy yo, esto me gusta, etcétera. ¿Cuándo salía a colación en alguna conversación con quien fuera que tú veías o escuchabas cosas? Yo creo que solo con mi familia, con mi hermano, con mi prima, así como, ay, es que aquí hay alguien, porque mi familia era como muy, yo creo que todas las casas mexicanas tienen una historia de que la tía vio a tal, o que, ¿sabes? Así, entonces, en mi familia es como esas historias, y a mí me da tanto miedo porque a veces yo los veía o los sentía o así, que cuando mi prima decía: "Es que aquí hay una señora que se está asomando, que no sé qué", yo hacía esto como yo lo evité, todo lo que me pasaba lo evitaba, lo que menos quería era hablar de esto, no me daba miedo, me daba mucho miedo. Pero cuando yo empiezo a crecer y empiezo a tener estos episodios más profundos de depresión, tengo un acercamiento con una persona muy reconocida, ¿no? Del medio, que ella tiene un podcast y empieza a platicar ¿De la que me hablabas hace rato? de la que te hablaba hace rato. Oye, pero a ver, aguanta, o sea, porque, a ver, vamos a situar a Karen como en una situación social, ¿no? Estás en una reunión con el que fue tu esposo, ¿no? Empiezas a salir con él y te dice, vente, vamos a una reunión con mis amigos. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasaba? Estabas sentada y de repente, es que me intriga el estar en un lugar y tú ves a tu alrededor y que de pronto alguien empiece a escuchar o a ver algo que los demás no escuchan ni ven. No, es que si pasaba, yo me encerraba. Esa es mi Sí. duda. ¿Qué hacías No. cuando te pasaba en alguna situación social? No, yo me encerraba. O sea, decía: "No estoy viendo, no estoy escuchando, no nada, no nada". Sí trae pies, sí trae pies. O sea, sí trae pies, sí. Pero como hacia tus adentros, no expresabas No nada de daba forma no. externa. No, porque la verdad es que, como te platicaba, podíamos ir en el carro, y yo creo que yo me creí más bien, que ser sensible era malo, porque siempre encontraba las burlas. O sea, podíamos ir en el carro y yo: "¡Ah, un árbol! ¡Ay, un pajarito!". Y todos así como: "Ay, Karen y sus cosas", ¿no? O: "A ver, ponte aquí, atención". O "Ay, es que eres muy sensible". Uy, no. ¿Qué tal el intensa? Uy, Seguramente siempre te han dicho que eres muy intensa. sí. Ay, uy, es que eres intensa, así es. Y entonces yo me perdía viendo el pajarito,
O sea, cosas así, yo me iba y sí, ¿qué pasó? Y todo. Entonces, siempre había burlas, esa es la verdad, siempre había burlas. Ahora ya hice las paces con algunas personas de mi familia, pero, pues, yo recuerdo muchas burlas, ¿no? Y entonces preferías no externarlo para que no surgieran esas burlas o ese rechazo. Exacto, o deprimirme, era no, 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 porque ya se va a molestar, ¿no? O no, 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 porque ya van a estar preocupados, o no, 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 porque ya van a decir: "Ay, Karen otra vez". Entonces, era como esa parte de no, 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 no. Siempre siento que siempre fue ese el de no, 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 no tienes que ser así, no, está mal, está mal, está mal. Ujú. Y en el momento en el que conociste al que fue tu esposo, me imagino que hubo algún momento en el que le tuviste que decir todo esto, En pláticas, digo que hasta en reuniones familiares salía como: la tía tal, tal", pero yo lo evitaba, pero lo a evitaba. él no le decías nada, No, no, nada. ¿hasta qué No. momento se enteró? Cuando ya sentí que me estaba ya desquiciando y viendo. Aparte empezó a llegar muchísima gente al departamento que teníamos, y yo lo comprendo, él abría la puerta y había gente en la sala y todo. Y que aparte gente que yo no conocía, que nos decían cosas, o sea, yo les decía cosas que cuando llegaban lo confirmaban, y él decía como: "¿Cómo?", Pero ¿no? claramente gente que no estaba ahí. Exactamente, Ah, ya. exactamente. O sea, llegaba gente así, sitúanos en uno de esos momentos. Llegabas y que Eh Mira, te voy a platicar una historia, en ese caso, en el tiempo cuando yo estaba casada, ¿no? Un día yo estaba cocinando y había una señora que me estaba moleste, y moleste, y moleste. Y yo le dije: "Trae a tu hijo", y yo le doy los mensajes: "Trae a tu hijo". Y se iba y regresaba, y me hacía, y me hacía. Y yo estaba haciendo unas pechugas de pollo, en ese entonces cuando comía pollo, ¿no? Y estaba haciendo comida. Y entonces ella dijo: "Es que mi hijo se va a enfermar porque no llora, no expresa, no saca sus emociones. Estoy preocupada por él, se va a enfermar y como que va a explotar, o sea, como que estoy muy preocupada", así yo lo sentí. Bueno, así me lo dijo y yo lo sentí. Entonces yo le decía: "Déjame hacer de comer, déjame, pues terminar", ¿no? Yo ya estaba muy depresiva, y con ella yo decidí ponerle un alto. Entonces, para esto, en eso le digo: "Trae a tu hijo". Me dice: "Sí". No, me siento a comer con esta persona que era mi esposo en ese momento, y entonces, me escribe su hijo, me escribió. Yo tenía más de 10 11 años de no verlo, pero yo publiqué algo así en Facebook, y él me escribió y me dijo: "Ay, mi mamá creía mucho en ángeles y no sé qué". Y dije: "Guau". Y entonces yo le dije: "Oye, ¿tu mamá ya falleció?". Y me dijo: "Sí". Pero, bueno, cuando le pregunté esto, le dije: "Oye, ¿tu mamá ya falleció? Es que dice esto, 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 y que está muy preocupada por ti, tal, 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 tal". Y entonces él dice: "Sí, mi mamá ya falleció. Yo tenía casi 11 años de no ver a este amigo". Entonces digo: "Oye, pues ven, ella quiere hablar contigo". Y me fueron a ver él y un amigo, 2 amigos que fueron a esa casa en ese día, y todo lo que yo le dije, después de 11 años de no verlo, pues todo le hizo sentido, y me dijo: "Sí, efectivamente". Y estaba ya más, o sea, estaba enfermándose. Entonces, el que era mi esposo dijo: "Guau, ¿cómo es posible esto que yo viví, que no has hablado con él, que no nada, ¿no?". O sea, esos eran como ese tipo de cosas que llegaban a pasar, ¿no? Y de esas, bueno, tengo muchas historias, ¿no? Ujú. y y entonces tu esposo no, o sea, ¿cómo reaccionaba? O sea, porque dices que decía: "Guau". Sí, pero también desde esta es mi verdad, ¿verdad? Como dice Niurka, Ujú. esta es mi verdad, pues, yo siento que todo lo que yo veía y todo lo que escuchaba, incluso me decían: "Aquí ya no es, date cuenta de esto, velo, tal", y yo les hice caso. Y cuando les hice caso, yo también empecé a ver, y ahí había unos temas de alcohol. Yo me desesperé por un tema de alcohol. Yo estaba casada con una persona alcohólica, me desesperé del rechazo. Había cosas que decía: "Guau",
pero había otras cosas que todo este tema como energético, espiritual, esquizofrénico y todo, yo siento que me demostraba mucho así como el harto de estos temas, harto de la gente que llegaba a verme, harto de los que me hablaban, como si lo hubieran hartado. Entonces, en como esa parte de esa parte de que yo me la demostraba y me rechazaba, bueno, yo lo sentí así, ¿verdad? En ese momento. Y yo lo entiendo porque era mucho y todavía deprimida. Yo me acuerdo un día que de todo eso, yo estaba en la cama y me desperté y dije, sigo aquí. O sea, ese creo que ha sido un momento donde más me permití como sentir esa parte de la depresión. Ya había problemas, ya no sabía todo lo que veía, lo que escuchaba, las caras, cómo salían de otra cara aquí, otra cara acá, otras voces, era mucho. Y yo me acuerdo que él entró y me dijo, ¿otra vez? ¿Otra vez ya estás así? Ya párate. Entonces, eso fue lo que, o sea, eso nunca se me ha olvidado, ¿no? Porque ahora que platico con más personas, muchas de ellas también reciben ese tipo de frases, de comentarios, y yo me separé. Yo decidí ya dejarlo. Le dije un viernes, yo me voy, y me fui al domingo a un cuarto de estudiantes con 7,000 pesos que un primo me prestó, más viendo, sintiendo, escuchando. Y con esta persona, yo corrí, me acuerdo un día que corrí al cuarto y le dije, intername, me estoy volviendo loca. Perdón. Dije, intername, ¿no? Me estoy volviendo loca, porque era mucho lo que veía, mucho lo que escuchaba. Era como si escuchara una voz, más otra voz, y muchas caras, como tu cuadro, es que tu cuadro es como distorsión, ¿no? Y así. ¿Y en qué momento vas a un psiquiatra o a la especialidad que sea que lo diagnostique, que te dijeron, es que tienes esquizofrenia? Cuando yo tenía los ataques de depresión, entre los 15 a los 20, o sea, como en ese lapso, en mi adolescencia, el primer psiquiatra que yo fui, el primero, me dijo que yo era hipersensible y que yo era, o sea, me dijo sensible y luego hay un grado de hipersensibilidad y me explicó, me dijo, tú eres hipersensible. Y luego con otra terapeuta que después tuve, que era como de lo familiar, que se enfocaba al tema familiar, yo le dije, es que me está pasando todo esto, no puedo, tal, y ella fue la que, es que te hacen preguntas como si fuera como un test, un examen, ¿no? Y me dijo, tienes que tener cuidado, porque tú vas a un tema de esquizofrenia, como inicios de esquizofrenia y así. Yo dije, ¿cómo? O sea, este cuate ya me dijo que soy sensible, hipersensible, esto, lo otro. Luego todo lo que escucho, todo lo que veo, todo lo que me dicen. Yo decidí ya dejar de estar, me estaba abrumando mucho, más me estaba deprimiendo, más me estaba perdiendo, yo siento. Ya cuando yo paso todo este lapso, que me separo y todo, yo tengo una amiga, que mi amiga me decía, vamos con Beto Basilio, vamos Karen, vamos, intérnate con Beto, intérnate. ¿Él quién es? Beto Basilio es una persona que también es hipersensible, también canaliza, escucha, y hay personas de todo el mundo que luego vienen a buscarlo, y él trabaja sin, digamos, sin darte como peyote, ayahuasca, sin alguna herramienta, ¿no? Él te enseña a que sin ninguna herramienta te escuches a ti. Y él también veía y así, y hay personas, hay esquizofrénicos, hay muchas personas que vienen a buscarlo. Es muy conocido. Y entonces yo, por dinero, ¿no? Por dinero, yo me fui 7,000 pesos a vivir 3 meses a un cuarto de estudiante en Xochimilco. Y aparte de esos 7,000,
pues, gracias a Dios nunca me faltó de comer, pero yo decía: "¿Cómo voy a pagar ahorita una terapia? ¿Cómo esto?". Yo decía: "¿Cómo mi familia le voy a dar estos problemas, si me acabo de separar? Si todos piensan que yo soy la mala porque tenía todo y yo lo dejé, y porque yo por mis locuras, por lo que veo, por lo que escucho". O sea, yo decía: "¿Cómo? Pues, si pareciera que todos están contra mí". O sea, si, un familiar muy cercano me dijo: "Pues, si tenías todo". O sea, ¿cómo iba todavía a dar más molestias? Okey, y nos ibas a platicar que en algún momento empezaste a escuchar un podcast, porque eso es Ah, muy relevante, ¿no? sí, siento que eso es muy importante. Yo, hace muchos años, en ese lapso, de entre mis 25 a mis 30, más o menos, empecé a escuchar un podcast que es muy conocido, que es de una facilitadora, muy, muy conocido, ¿no? Y yo, en esos ataques como de depresión que tenía, a mí me llamó la atención que en uno de sus capítulos ella platicaba un tema como de la depresión y platicaba como todas sus experiencias con que hoy comí hongos, hoy comí esto, hoy comí lo otro, hoy así, ¿no? Entonces, me pasaron muchas cosas, muchísimas cosas en ese lapso, pero yo recuerdo que dije: "Ay, pues ella habla que esto le ayudó para la depresión". Entonces yo pensaba, decía: "Ay, yo me llama la atención poder ir con ella", porque ella decía que ella da sapo y da cambó, que su esposo daba cambó y que ella daba sapo. ¿Nos cuentas, por favor, qué son ambas cosas? Sí, bueno, muchos le llaman medicinas ancestrales, ¿no? Pero también muchas personas les llaman herramientas, y que te ayudan a conectar con la divinidad, contigo y así. No soy yo una especialista, pero el sapo, pues, tiene DMT, una sustancia que también nosotros tenemos de manera natural, que la sacamos en diferentes etapas o momentos de nuestra vida, y el cambó es pues sí, es una rana que tiene, digamos, como que segrega un veneno que se raspa, se pone en una tablita, te lo pones y al momento que entra en tu cuerpo te te empiezas a desintoxicar porque tu cuerpo se empieza a envenenar. Entonces, lo que hace tu cuerpo es empezar a trabajar para desintoxicar y sacarlo, Ay, ¿no? qué peligroso está eso, ¿no? Yo creo que sí es peligroso con gente que no sabe ni qué onda, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, yo después ya leí, ya vi, hay muchos estudios en Estados Unidos, hay muchas, personas que están buscando, que sería conocer los beneficios, pero también, lamentablemente, está la parte oscura, como todas las personas que dan medicina por dar, que dejan a muchas personas mal, o más que las dejen, es como: "Ay, tú tienes un problema". No, tú tienes un problema, eso te toca resolverlo a ti y ahí te quedas, buscando ayuda, ¿no? Que ese caso, por ejemplo, de en esta ocasión, yo voy con ella, no me toca estar con ella, me toca con su esposo, y lo que es no preguntar. Yo pensé que me iban a dar a mí Cambó, porque aparte yo tenía meses sin comer, me estaban pasando cosas muy fuertes en mi cuerpo, y no, tuve el acercamiento con Sapito, con la herramienta. Me dio mucho miedo, tuve mi experiencia, todo, pero cuando salgo, yo siento que los primeros días, digamos, el primer mes, yo me sentía muy bien, así muy feliz, muy bien, así como: "¡Hay un árbol!". Sí, siempre era de: "¡Hay un pájaro, un pájaro!". Entonces, yo salía como: "Guau", todo, o sea, muy impresionante, ¿no? Yo lo agradezco porque aprendí mucho, pero también creo que hay otra contraparte que no se platica mucho. Porque de esta persona yo empecé a conocer muchas personas, muchas, que habían ido con ella y que habían quedado, digamos, como disociados, abiertos, este, algunas personas que era tanto lo que escuchaban, tanto lo que veían, que no sabían a veces qué hacer, ¿no? Incluso cuando nosotros, porque no solamente yo, muchas personas le escribían o ponían en su grupo, nos bloqueaban. Buscábamos otras personas que la entrevistaban o algo así y nos bloqueaban. Poníamos en Twitter y nos bloqueaban. Entonces yo me ¿Pero prox qué era lo que ponían? pues yo pedía, por ejemplo, yo conocí mucha gente, bueno, conocí personas que decían: "Oigan, yo me siento así, ¿es normal?".
oigan, necesito ayuda, es normal que, sienta que como que todo se mueve, es normal que esté escuchando, o sea, empezaban a pedir ayuda y les escribías y decían, no, es que esto es normal, este es tu trabajo y eso es lo que te toca a ti y pues casi, casi como, no, ya yo te di, te cobré los 4,700, 4,500 pesos y pues ya, ¿no? Entonces yo empecé a conocer a esas personas. Pero era muy chistoso porque yo las empecé a conocer porque en diferentes lados escribían pidiendo ayuda. Y cuando ya tú les preguntabas, decía, oye, ¿tú ya le escribiste para preguntarle qué onda? Pues eran nuestros primeros acercamientos, porque realmente yo nunca estuve cerca de nada de esto, o sea, yo trabajé en empresas, estuve haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces me decían, sí, pero me dice que vaya con tal persona. Entonces era más fácil mandarlos con otra persona, ya llegabas con esa persona y ya él te enseñaba a meditar, te ayudaba, decía, no, es que ese espacio está muy sucio, yo ya le he dicho muchas veces. Y entonces yo ahí empiezo a sentirme más sensible. Me empiezo a sentir más sensible, empiezo a escuchar más fuerte, empiezan a llegar los extraterrestres que yo veía cuando era niña que decían, no, pues, o sea, no, estoy jugando, están jugando, estoy loca, no, 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 cállate, no lo estás viendo, no los estás viendo, no los estás viendo, llegan con más fuerza. Más toda la gente que conocí que pedía ayuda después de ir con esta persona y entonces yo decido empezar a grabar. Y empiezo a agarrar mi celular y empiezo a grabar, porque yo decía, en un mes me gasté lo de mi finiquito porque renuncié al trabajo en el que estaba y empiezo a grabar pensando en que si hay otra persona que a lo mejor, se sintiera igual, mal, que estuviera escuchando mucho, viendo mucho. Una de ellas se convirtió una de mis mejores amigas actualmente. Después de ese caso, ella ahora es una de mis mejores amigas, que me ha ayudado muchísimo. Pero entonces, a ver, tú fuiste con esta mujer que lo bien que haces al no decir su nombre porque te puedes meter en broncas legales, Ujú. pero yo sí sé quién es y la conozco personalmente. Me voy enterando, mira, Sé, lo que es las cosas. que es como la reina del sapito, ¿no? O sea, es muy conocida en eso, pues. Este, pues tú fuiste con ella para entender por qué escuchabas Yo fui porque estaba depresiva, tenía etapas de depresión. y querías que con el Yo, sapito se te quitaran esas más que depresiones. se me quitara la ignorancia, ¿no? Lo que es la ignorancia, confiar en alguien así por confiar, no conocerte, no saber qué onda. Yo escuché que ella hablaba acerca como de la depresión y todo esto, y yo cuando llegué pensé que me iban a dar cambo, pero me tocó sapito. Y dije, bueno, pues ya estoy aquí, ya pagué los 4,500, ¿no? Ya estoy aquí, o sea, por eso yo me hago responsable de incluso mi propia, ignorancia, ¿no? En ese momento. O sea, sí, pero lo que tú Ujú. querías era ¿qué buscabas? Sí, ver si estas herramientas que Te platicaba quitaban la me depresión. ayudaban exactamente, en ese momento, ¿no? Ahora no la quitaría por nada la depresión, pero en ese momento yo decía: "Guau, a ver si me ayuda", porque ahí tengo a cada ratito estos lapsos de depresión y aparte ser sensible es malo, yo Ya. pensaba. Ujú, O sea, pero entonces fuiste principalmente porque ya no quiero tener estos lapsos de depresión, no ujú. tanto por el tema de escuchar y ver. No, 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 no. No, eso vino después, porque después de 2 meses, mes y medio, 2 meses, fue cuando ya todo todo dio un giro impresionante. ¿Qué pasó? Yo ahí es donde empiezo a pedir que me internen en un psiquiátrico, donde empiezo a meterme a bañar y venían así, se me ponían así unos hombres, se me ponían unos hombres y me decían: "Hola, somos tu familia tal y te venimos a dejar tal energía", y se quedaban y yo decía: "¿Cómo?". Me dormía y en la madrugada escuchaba así muchas voces, muchas voces. Cerraba los ojos y sentía cómo me iba hacia el universo, pero yo empecé a escuchar muchas voces, veía todo distorsionado. Y entre todo esto, yo decía: "¿Qué está pasando?". Y me decían me paraba y en la cama yo veía así muchas personas y me decían: "Hola, Karen, soy Miguel. Tú te vas a morir a tales años, vas a hacer esto, tal, tal". Yo pensé que me volvía loca. Luego escuchaba voces como de personas como argentinos.
escuchaba voces de unos argentinos y como si estuvieran así, bla, 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 y luego me paraba y estaba así en mi cama y veía personas paradas viéndome, así viéndome. Y yo me paraba y nada más les veía la cara, pero igual, siempre sin pies. Esa es la característica, que yo los ubico porque no tienen pies. Eh, Llegaban otra vez los extraterrestres que yo veía en los sueños o de niña, llegaban. Pues, yo veía sombras muy grandes, pero lo que más a veces yo lo veía era como distorsiones así, como distorsiones y muchas voces. Y como si salieran de la pared, como ahorita que te tocó, como la energía que ahorita te dio un mensaje, yo vi que como si salía de la pared y yo así a veces los veía, bueno, los veo y a veces así los veía más, como si salieran de la pared así. Entonces yo empiezo a sentirme peor, ahí me empecé a deprimir peor, peor. Luego me separo y me voy a Xochimilco y ahí también seguí escuchando, viendo. Porque me contaste que te decían cosas horribles, ¿no? Ay, sí, me decían. Eh, para llegar ahí, yo me voy a Xochimilco a vivir y yo, fíjate, ahora siento que he entendido que yo era muy arrogante de, ay, yo estoy viendo, yo estoy escuchando y empecé a recibir mucha gente. En esa etapa yo era muy arrogante, no entendía, ni siquiera yo entendía qué estaba pasando y estaba pasando los mensajes. Pero cuando yo regreso de Xochimilco y que dije: "No, me prometo a mí misma que me vuelvo a levantar. Me prometo a mí misma que me vuelvo a comprar un colchón, una cama, que todo lo que dejé me lo voy a volver a". Sí, todo lo que le dejaste a tu ex. Exacto. Entonces, yo me regreso y rento un departamento muy chiquito, y ahí con una que era mi amiga en ese entonces, como roomies, ¿no? Y empezamos a vivir ahí, pero ahí fue la etapa más fuerte, fue la etapa más fuerte. Em, Te lo digo y se me quiebra la voz. Esa etapa yo seguía viendo, escuchando, pero llegaban unos en estas distorsiones que yo veía y como estas voces, incluso yo escuchaba que Dios me hablaba, escuchaba, escuchaba cosas muy impresionantes, pero había días, y durante el día hay días, que yo sentía que me agarraban la cabeza y me hacían así, así, así. Y me decían: "Mátate, no te vas a matar, te voy a matar, te vamos a matar, mátate". Esto es tal vez no, te digo, tal vez no lo he contado, pero tal vez le pueda ayudar a alguien que esté escuchando esto, ¿no? Yo yo tenía días que me iba a la esquina de la habitación y me quedaba así, así, porque era tanto lo que veía, tanto lo que escuchaba, y el miedo de que llegaran otra vez y que me estuvieran diciendo: "Mate". Yo creo que muchos se podrían sentir identificados de que, si bien nunca quise quitarme la vida, porque a mí me encanta vivir, pues sí llegué como a lo mejor como, ¿no? Como, espera, tranquila, tranquila, como como a golpearme, como a darme cachetadas, hincarme, hincarme y decir: "Ya no puedo con esto, ya no puedo con esto. Es mucho lo que veo, es mucho lo que escucho, ya no puedo". Recuerdo esos días cuando estaba yo en la habitación, no tenía muebles, no tenía nada, em, incluso no teníamos ni para cocinar en ese departamento porque no teníamos ni una parrilla. Y me acuerdo que todo ese día no comí, porque yo escuchaba que me decían: "24 horas vas a estar sin comer y vas a hablar con Dios", y no sé qué. Pero yo sabía que era mi mente. Ahí no venían como estas voces de acá o así, no, era mi mente. Venía de aquí. Ahora lo sé reconocer. Y yo decía, y suena fuerte, pero decía: "Hoy Karen se quedó aquí en cuclillas 24 horas porque está retando a Dios de que ella puede hacer caso". Era mucho lo que escuchaba. Esa época fue muy complicada para mí. Mucha soledad,
Y bueno, ahora entiendo, es muy bonita, pero ese entonces, y conocí más gente que que también escuchaba, que veía. Caminaba sobre Eje Central y veía así unos que van así, que van gritando o así personas y todo. Y yo veía, no es que estuvieran peleando con otra persona, iban con alguien que los estaba O jalando, sea, tú así, veías yo los eso. veía. Yo lo veía, entonces más. Y en mi mente estaba el no digas nada, ¿por qué se van a burlar de ti otra vez? No digas nada porque van a empezar a decir, ay, Karen y sus cosas, ¿no? O ay, otra vez, oh, ya va a empezar, ¿no? Y me lo comía todo, ¿no? Como dicen, te quedas tú con todo. Ok, entonces en realidad lo que tú crees, por lo que entiendo, es que toda esta, pues, intensidad de mensajes, de voces, vinieron a raíz de haber consumido el sapo. Mm, yo creo que se maximizaron, o sea, Se como agudizaron. exacto. Lo que Okey. yo porque después dije: "¡Ah! Estoy volviendo a ver a la que estaba colgada". Después de muchos años la volví a ver clarito, así clarito. Entonces, yo entiendo que la herramienta pudo, ayudarme a otras cosas, ¿no? Lo que yo quería compartir cuando empecé a grabar toda mi experiencia es que a lo mejor no necesariamente tienes que ir con este tipo de personas a pagar tus 4,500 pesos, ponerte en riesgo y que luego te diga: "Ay, pues ese es tu pedo", ¿no? Y te aviente. Y que aparte no fuimos uno, no solamente fui yo, conocí muchísima gente, muchísima, muchísima, que había ido con ella, con otros y así. Entonces, eso también es algo que yo aprendí. Yo siento que tal vez se maximizó, no sé si incluso a lo mejor hasta me limpió, dijo: "Mira, esto", ¿no? El tema es que tantas burlas, tanto como hay es muy sensible es ser malo, no le hagan caso, o ya va a empezar, uy, sus cosas, los chistes, todo esto, hablando de mí, me pegó mucho y por eso mejor me callaba. Y entonces esos días de yo estar en el piso, esos días de estar escuchando: "Mátate, te vamos a matar", luego me quedaba yo pensando, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿sí me tengo que quitar? ¿Por qué estamos ahí? Entonces, mi mente, ¡fum!, se iba. Alguna vez llegué a pensar, bueno, yo no le quiero dar dolores a mi mamá, ¿verdad? Pero si escucha esto, yo alguna vez pensé, dije: "Es que si me ma ¿para qué le doy angustia a mi mamá de cómo va a pagar mi funeral?". O sea, Es lo que te detuvo. sí, porque yo estaba en el piso así. Ya cállense, ya, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y eso fue lo que me detuvo. Pero aunque me detuvo, a lo mejor a no seguir pensando eso, pero yo nunca me hubiera sentido, o sea, nunca llegué a eso, y creo que mi corazón me dice que no llegaría a eso, ¿no? Aunque conozco gente que lo ha hecho por todo lo que ve y escucha. Ujú. Perdón. No, no te preocupes. ¿Y en qué momento pasó esa etapa tan oscura? En ese cuando yo vivía ahí, en la obrera que estaba pasando todo ese proceso, ese tiempo, eh mi amiga y yo vemos una publicación de que va a haber un taller con Beto Basilio, el que te platicaba, y entonces mi amiga me dice: "Vamos, vamos". Sin querer yo, regresé a trabajar a una empresa, y ahí fue donde yo, decido ir. Yo lo venía postergando porque yo decía: "Cuando estaba casada, ¿cómo lo voy a pagar?". Si lo que me decían es: "Pues es que ya no trabajas, es que ya aquí hay gastos". Y yo decía: "No, pues sí, ¿cómo? Si ya no estoy trabajando, ya no tengo dinero, tal". Y cuando me separo, que vemos esta publicación, yo estaba pasando por esa etapa, pues muy oscura, ¿no? Muy oscura. Y yo veo la publicación y todo, y le escribo, y ella me dice: "¿Tú también lo viste?". "Sí, yo también". Y dijo: "Vamos". Dije: "Sí, vamos". Así que llegamos, hace él una meditación, empieza a explicar algunas cosas, todo,
Y yo me acuerdo que levanto la mano y le digo: "Oye, yo te estoy entendiendo todo lo que estás diciendo, pero esto último que acabas de decir, no te entiendo". Y me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo, dice: "Es que me enseñan que tienes un estetoscopio, y que sí, que me dicen que escuchas a los animales, o sea, como que escuchas todo, lo pones y escuchas todo, pero nunca me nun pero me dice: "Pero nunca te lo has puesto hacia ti". Y dije: "Ah, qué interesante". Esa frase de nunca te lo has puesto hacia ti me movió algo así, Sí te descolocó. me descolocó, me descolocó. Y ahí es donde yo empiezo a aprender a que esto que yo veía distorsionado, esto que yo escuchaba, mi mente cuando me hablaba, cuando llegaban estos que se asomaban, cuando llegaban los que tienen los 3 dedos, hay unos que llegan como ¿cómo te diré? Como uniformes, como con uniformes muy limpios. Hay otros que hablan como máquinas, así, más las caras. O sea, ahí fue donde yo empiezo a aprender a ver, no juzgues, no juzgues, escúchalos. No juzgues, escúchalos. Y entonces yo empiezo a escucharlos de diferente manera. Empiezo a escucharlos, empiezo a preguntarles qué días llegan, en qué momentos llegan, cómo es que yo estoy, por qué es que ellos llegan. Les empezaba a preguntar en qué horario, de dónde vienes, cómo eres. Las voces les empecé a decir: "A ver, muéstrate. ¿Sí? ¿Sí te estoy escuchando? ¿O quién eres? O a ver, muéstrate". Y ya, pues veía cosas, veía, ¿no? Un día, em una amiga me acuerdo que me dijo: "Karen, la oscuridad no es como te la pintan, ¿eh? No es como te la pintan". Nunca se me olvidó esa frase. Pero un día, por ejemplo, cuando yo sentí que me estaba como desquiciando, como así, dije: "No manches, no, esto es mucho, esto es mucho, esto es mucho". Me acuerdo que íbamos en un carro cuando yo estaba casada, y vi una cabra enfrente de mí con así los cuernos, cabra, y se me quedó viendo. Veníamos sobre Avenida Pantitlán. Y me acuerdo que dijo: "Yo soy tu maestro, levanta las manos al cielo, conmigo nada te pasará". Y yo me acuerdo que yo volteé y le dije al que venía manejando: "Es que estoy viendo esto". Y, pues, es como, ¿no? Y yo me le quedé viendo, cerraba los ojos, abría los ojos y ahí seguía. Abría los ojos, ahí seguía. Y yo hice eso, levanté las manos al cielo y me sentí calmada. Y estos periodos cuando empiezo a conocer a Beto, que empiezo a hacer otros ejercicios, cuando empiezo a dejar de juzgar, de juzgarme, de juzgar lo que veía, todo, ahí es donde yo empiezo, o sea, tú vienes cuando yo estoy, sin comer, sí, y me decían: "Sí". Tú vienes cuando estoy muy triste, sí. Y oye, ¿y vas a estar conmigo? Sí, yo te cuido. Y así. Y esas presencias, entes, no sé, como esas energías, no sé cómo llamarles, ¿quiénes son y por qué están contigo? Buena pregunta, ni yo lo sé. O sea, de así como quiénes son todos, ni yo lo sé. O sea, no te sabría decir, yo lo que yo me prometí, para empezar, yo me prometí que yo no me volvía a sentir ni desquiciada, ni loca, ni corriendo por las calles. Yo me prometí a mí misma que yo no me iba a volver a poner en esa posición o estar en esa posición. Pero he escuchado y ha llegado a mi espacio gente que dice: "No, es que dicen así: "No, es que el lemuriano de tal, de tal, de tal, es que el tal, tal, tal". O sea, te dicen una de cosas que, pues, ellos saben, ¿no? Pero yo nunca me he puesto a estudiar más sobre esto y todo. Yo los escucho, no los juzgo. Los escucho. Hay unos que me han dicho que, por ejemplo, los que me decían: "Ma, te voy a matar", y que me agarraban de la cabeza, después de casi 5 años, un día se me volvieron a presentar, después de casi 5 años. Y empecé a platicar con ellos, empecé a hablar con ellos, y me dijeron: "Mira, Karen, nosotros pedimos minerales, necesitamos minerales, y nos tenemos que llevar minerales, y son bien recios para hablar".
Dije, está bien, pues sí, pero yo no tengo. Y ¡fum! Se fueron. Hay unos que de plano yo no sé de dónde vengan, pero sí me enseñan que vienen de otros lados. Hay otros que, por ejemplo, cuando yo me paraba en la cama en la noche, así que decían, ay, ¿qué es esto? ¿Qué? Me decían, Karen, soy Miguel, soy tal, soy Rafael, y me daban nombres. Y cuando yo conocí a una amiga, a una prima de un amigo con el que estuve casada, dijo, sí, Karen, son nombres de arcángeles. Y ahí fue donde yo aprendí quién era Miguel, Rafael, Anael, Samuel, todos ellos. Pero es bien diferente porque yo veo que cuando ellos llegan, es como una energía como si hiciera esto, ¡pam! Y entonces se ve como si fueran alas, pero es como una energía que llega y como que con este peso. He visto niños, les he visto los ojos y son en el ojo muchos ojos. ¿Has visto esas imágenes que tienen como muchos hoyitos? Haz de cuenta que en cada hoyito pone un ojo. Se ve impresionante, no sé cómo explicar esa sensación. Es como raro, porque no da miedo, pero da una sensación rara. No sé cómo explicar. ¿Y en qué momento, o sea, estos entes, presencias o energías que siempre han estado contigo de una u otra forma o que se van, pero entonces regresan después de cierta cantidad de tiempo? O, ¿en qué momento es que te empezaron a llegar mensajes de personas muertas, por ejemplo? Bueno, llegan personas y yo veo quienes los acompañan. Lo que a mí me da como, es un muerto porque no traen pies. O sea, porque no traen pies, pero pues luego los veo. Si no como bien, o si estoy como muy abierta o así, yo veo las personas. O luego pueden estar parados o así, pero volteas y ya no les ves los pies. Ahí te das cuenta que no está aquí. ¿Y en qué momento empezaste a ser receptora de mensajes para dárselos a alguien más? La primera vez que yo di un mensaje ya como, ¿sí está pasando esto? O sea, sí dije, ay, sí está pasando. Yo estaba en la cama, yo estaba muy deprimida, yo decía, ya, por favor. Y recuerdo que me levanté y dije, me acuerdo que hice esto, ya, por favor, ya, estoy cansada, ya, por favor, ya. Y entonces en ese momento recuerdo que mi cuerpo hizo como ¡pam! Y aquí yo sentí como que me movían así. Y mi mano empezó a hacer esto. Empezó a hacer esto. Y entonces yo empecé a escuchar los nombres de los familiares con el que yo estaba casada. De tal, está mal, tal, no sé qué, tal. Ese fue el primer mensaje. Yo agarré en ese momento el carro y me fui, o el carro, no vería ni me acuerdo. Y le dije a esta persona, es que está esta persona aquí, él ya murió, él está aquí, pero aquí me quedé deshidratada, me salían fuegos, me empecé a deprimir más. Ese fue el primer mensaje que yo recuerdo consciente y que cómo mi cuerpo se hizo. Después de tiempo, de lo que te acabo de platicar y así, a los meses y todo, yo empecé a ver a mis tías que ya fallecieron y me empezaban a dar mensajes. Tengo una prima que ya falleció hace unos años y ella me empezaba a dar mensajes. Y yo la veía, me hablaba como ella me hablaba siempre y me empezaba a dar mensajes. Pero luego esos mensajes se volvieron ya más de ellos, más de estos que tienen los 3 dedos, los que son largos, los que tienen sus ojos así. Ya de ellos era cuenta, platica, graba. O luego me decían, tú no te preocupes, te vamos a traer comida. No te preocupes. Porque yo en ese entonces, la verdad, pues a veces pues no juntaba ni los 3,000 pesos de la renta de donde vivía. Pero ellos me decían, no te preocupes, tranquila. Pero yo en el piso, así como con todo. Y ellos me decían así como, no, sal, platica tu historia, sal. Una vez me acuerdo que uno me dijo, ¿ya ves lo que no se tiene que hacer? Eso es lo que no se tiene que hacer, Karen. Hablando como de este tipo de personas que dan medicina por dar o herramientas por dar. Uno de ellos un día me dijo, ¿ya ves? ¿Ya ves lo que no se tiene que hacer?
Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, no lo había entendido, no lo había entendido. Y esos mensajes me llevaron a que el 1 de febrero de este año, del 2025, yo tomara la decisión de: "No soy feliz aquí en la parte, pues, godín, no soy feliz, ya lo intenté, me salí, estuve canalizando, luego pasé como un tema como de mucha locura, de estar en el piso, de esto, pero decía: "No, regresa", regresé a trabajar, luego me entré a otra empresa también igual grande en ventas, yo gané premios por ser la vendedora número uno, llegué a irme a otro país para certificarme en metodologías de venta, regresé y todo se daba así como no, no, no. Yo más que lo intenté, lo hice con mucho amor y regresaba y me salía, regresaba y todo, pero el 1 de febrero, en ese mes yo dije: "No soy feliz, no soy feliz". No soy feliz aquí. Y yo mucho tiempo antes, cuando yo me separé y todo, dije: "Karen, ¿eres feliz?". No. Y me volví a hacer esa misma pregunta a principios de este año. Y dije: "No soy feliz". Y cuando salgo y empiezo a hacerle caso a todos los ya les pongo orden, porque ya les digo que no me hablen todos al mismo tiempo. Pareciera chistoso, pero ya les pido que no me hablen, todos al mismo tiempo. Porque luego mi cuerpo como que siento que se mueve mucho y así. Pero cuando yo les empecé a decir, pues empecé a escuchar y poner atención a lo que me decían, renuncio y saqué un programa que se llama Canalizando con Ana Karen. Porque algo que aprendí es, nosotros te lo decimos, pero tú dilo como es, no lo cambies, no lo cambies. Si dicen: "Dile que es chismosa", yo le digo: "Me dicen que eres chismosa", no lo cambies. No lo distorsiones, no ensucies el mensaje. De los últimos mensajes que han llegado es que muchas personas de Estados Unidos y de Canadá se van a empezar a mover hacia el sur, hacia sí, como a sus países o así, como que vienen cambios en Estados Unidos y así. Y yo lo paso tal cual como viene el mensaje. Y a mí me gustaría también compartir la importancia de hacer tierra, de que estas personas que escuchan tanto, que ven tanto desde niñas, por haber tomado una medicina, por, no sé, algún encuentro con la muerte, yo qué sé, que lo integren, que no hay necesidad de estar, eh, solo, ¿no? Porque yo siento que hay muchas personas como yo en ese momento, que estén solos, dándose cachetadas, golpeándose, porque no sepan quién están hablando, cuándo es su mente, cuándo es todo lo que ven, todo lo que llega. Como compartir que se puede hacer algo bonito, algo para los demás, con esa locura, con esa locura. Y que no romanticemos todo el tema como espiritual, como energético, que no lo romanticemos, que hagamos tierra, que nos hagamos responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones, de que mucha gente juega con tu dinero, con tu fe, con tu vulnerabilidad cuando estás así, y que a veces lo único que necesitas es un abrazo. Te comentaba que hace una semana y media, me enteré de una persona que yo le canalicé, que platicábamos cómo es que él también escuchaba, veía, cómo a veces no controlaba todo, y me avisaron el lunes que se suicidó. Entonces, eso a mí me hace más sentido, me hace más sentido lo que estas voces y estos seres me dicen de platica, platica, platica. En mis manos no está que no se quitara la vida, ¿no? Pero tal vez hay alguien, otro niño como yo, que le pegó tanto las burlas que mejor se callaba. Eso es. Oye, Karen, eh, pero entonces, ¿cómo o sea, entiendo que los humanos tenemos una necesidad patológica, enfermiza, de autoetiquetarnos o bien de etiquetar a los demás. Pero a mí me parece muy interesante que en el mensaje que nos mandaste para que te entrevistáramos, usaste el término esquizofrénica funcional. Ujú. Quiero saber, ¿eres realmente esquizofrénica? Pues yo no te sabría decir, tal vez si la ciencia dice si es esquizofrénica tal, o sea, con
a mí me dijeron eso, y hace año y medio, hace hace año y medio, no, hace 2 años, en esas bajadas al piso y todo, alguien me dijo: "No, es que ya ni vayas, mira, la esquizofrenia no se puede". Me acuerdo que me dijo: "No, ya ni vayas al doctor, la esquizofrenia ya ni se puede curar". Y me quedé, ¿cómo? Si yo vengo contigo, mis últimos 700 pesos te los estoy dando para una consulta y tú me dices eso. Entonces, ese tipo de personas, pues te cataloga así, ¿no? Y yo digo, bueno, si soy esquizofrénica, pues entonces es lo más bonito que yo tengo. Es lo más bonito que yo tengo, ser sensible, y la esquizofrenia para mí es igual a sensible, a hermoso, y decir: "No, no es que se cure, no es que esté enferma, no nada, es que es parte de mí". Y he hablado, conozco y he convivido con personas que han estado internados, que han salido, que te platican, que les han dicho: "Mata más personas, esto y lo otro, tal, tal", y no me da miedo. Siento que cuando he platicado con ellos, digo: "Ah, yo también veía eso. Ah, yo también escuchaba eso". Yo, si dijeran: "¿Y eres esquizofrénica?", pues sí lo soy. Pero también hay muchas, siento como muchas etiquetas como bien manoseadas. Uy, no, es que tú eres medium, no, es que tú eres muertera. Una señora un día me dijo: "Es que tú eres muertera, hija". Y yo: "¿Qué es eso?". Sigo sin saber qué es eso. Otro me dijo: "No, es que tú eres, una canalizadora, no, es que tú eres tal, es que tú eres", una señora me dijo: "No, es que tú eres un chamán viejo que no sabes, que no te acuerdas". Otra me dijo: "Es que esta es tu última vida", y no sé qué. Entonces, hay muchas etiquetas bien manoseadas. Y yo te decía eso, escríbeme, porque muchas personas me han dicho así. Y yo digo, bueno, si soy esquizofrénica, pues soy una esquizofrénica funcional, soy una esquizofrénica, y que es lo más bonito que tengo, porque ahora que no lo juzgo, que los escucho, que los veo y que comparto, eso a veces trae un mensaje a otra persona de, ay, a lo mejor sí estoy juzgando mucho, ay, a lo mejor no estoy comiendo bien, ay, porque pues todos ellos son los que lo dicen. Yo no, son esas caras, esas voces, y lo pongo al servicio. ¿Y qué de todas las personas que tienen, qué opinas más bien de todas las personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia? Yo creo que no, con un concepto de que no están locos, o sea, como quitar ya esa etiqueta de que están locos o de que están mal. Yo quitaría ese a lo mejor no todos, ¿no? Seguramente hay algunos que no es que estén locos o mal, tal vez sí traen lastimada su psique o algo así, no sé, yo no soy doctora, ¿no? Ni pienso ponerme aquí enfrente de las cámaras a decir algo que desconozco. Pero yo sí creo que muchos, 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 muchos de los que están, diagnosticados como esquizofrénicos son sensibles, son hipersensibles, ven más, pero nos inculcan tanto el miedo que dicen: "No, eso es malo, no, eso no, no, no lo escuches, no lo veas, no es malo, medícate, no Sí, sientes". porque les llaman alucinaciones, ¿no? Las asociaciones, yo tenía alucinaciones. Alguna vez, hace tiempo, me puse a leer sobre qué era una alucinación y qué era una como visión, o sea, me puse a buscar, porque yo veía todo distorsionado a veces, así como tu cuadro que tienes aquí, así. Pero después con respiración y como decir: "A ver, ¿quién eres?". O sea, ya pararme y decir: "A ver, dime quién eres", ya fue que los veía más claros, así la cara más clarita, el cuerpo más clarita, pero no tenían pies. Entonces, yo creo que un esquizofrénico muchas veces son personas sensibles, hipersensibles y que ven más, tal vez, que los otros. Y también, desde mi punto, que reciben muchas burlas, mucho juicio sin merecérselo. Porque sus cerebros literalmente son diferentes. O sea, si tú examinas a una persona diagnosticada con esquizofrenia, tiene el cerebro distinto a otras personas. Nunca lo he estudiado, no lo veo, solamente yo de la gente que que también les han dicho así, o que ya no los quieren ayudar, todo, que he podido yo platicar, ¿no? O sea, ¿tú definitivamente crees que la enorme mayoría de las personas con esquizofrenia en realidad no es un padecimiento psiquiátrico, sino que son personas sensibles? Sí, yo creo que sí. Ujú.
Sí, yo creo que son sensibles. Son sensibles, son hipersensibles, pueden ver más, tal vez unos no lo hablan, otros sí. Mira, yo alguna vez, subí una montaña en la madrugada y vi al diablo. Lo vi, estaba parado. Yo me hinqué, le pedí permiso para poder pasar y me dijo: "Eh, yo no vengo por ti, vengo por las personas que hacen daño, todo, síguele". Y yo seguí, me paré, le agradecí y seguí caminando. Luego se me aparece la muerte, se me aparecen, pezuñas, se me aparecen estos ojos, se me aparecen, ¿no? Cocos, por ejemplo, o sea, no, así. Una vez se me apareció un monje de naranja, o sea, así todos ellos, ¿no? Pero, a lo que voy es, yo ya traía estos trabajos cuando vi por primera vez al diablo. Y yo no juzgué, no nada, dije: "Sí, está bien, gracias". Soy muy respetuosa, creo que lo invisible merece respeto, pero he platicado con gente que solamente ve a todos ellos, a todos los de la mesa oscura, porque yo digo mesa, porque he visto como una mesa, como si hubiera muchos así parados. Te platico esto y mira, alguien me dice aquí, de este lado, así, correcto, sí escucho, ¿no? Porque todo el tiempo a veces estoy escuchando. Y entonces, bueno, a lo mejor ya no tanto, pero sí. Y ellos me han dicho, sus dibujos, todo, son los que se hacen presentes y así. Entonces, hay gente que ve a ellos, hay gente que ve otras cosas, hay gente que ve los muertos, otros que ve a tus familiares, otros, pero ven. Por eso yo siento que reciben mucho juicio y mucho rechazo injustificado. ¿Y tú por qué querías este foro, Karen? Yo vi tu publicación, vi unos, videos Ajá, y me atreví a escribirte y decirte: "Oye, qué buen trabajo hacen", muchas gracias. porque algo que yo comparto en mi espacio, ¿no?, en mi programa, es no enjuiciemos, y si escuchamos a la luz, a la oscuridad, a un muerto, a estas caras, estos voces, estos que se presentan que tienen 3 dedos, pero si los escuchamos sin juicio, o sea, hoy aprendamos algo, a lo mejor hoy podemos aprender algo de, no sé, oye, las circunstancias lo llevaron a tal, o yo quién soy para enjuiciarlo. Y me llamó mucho la atención tu proyecto, que si todo lo que dicen nunca les cortas, no les paras o cosas así, ¿sabes? No es tu perspectiva, es la historia de él, sale como es. Entonces, te invita a que no enjuicies, a que escuches sin enjuiciar. Entonces, por eso te escribí, te platiqué, dije: "Oye, qué bonito", porque creo que yo también algo parecido en mi programa de invitar a no juicio. Tal vez hoy podemos aprender algo del mensaje que canalizamos. ¿Y qué te gustaría decirle a la audiencia? O sea, ¿cuál es la moraleja de tu historia? Qué bonita pregunta. Alguien me enseñó que la pregunta es la respuesta, pero yo invitaría a que, uno, todos tenemos la oportunidad de discernir. De nada sirve tantos podcasts, tantos videos de chamanes, canalizadores, de, de santeros, de todas las filosofías que pueda haber, de que uno vaya semana tras semana al tarot, que te mediquen, que vayas al psiquiatra, o sea, de nada sirve todo esto si nunca se han escuchado a sí mismos. Yo invito a los que estén escuchando esto que recuerden que tenemos la oportunidad de discernir qué tomamos, qué nos quedamos y lo demás que también podemos dejar ir. Y que muchas veces a los niños que son muy chiquitos y que dicen: "Es que vi a la abuela, es que esto", a veces lo único que necesitan es un abrazo y no minimizar lo que ellos ven, no minimizarlos, pero permitirles que sean niños, que jueguen, que se diviertan. Ya cuando sean grandes, bueno, ellos tomarán su propio camino. Y los que son adultos, la responsabilidad de hacernos responsables, o sea, para la redundancia, de nuestra propia vida, de nuestras malas decisiones, de nuestras buenas decisiones, como yo cuando fui a fumar, cuando me divorcié, o sea, hacernos responsables de nuestra vida, de sentir la tristeza, la ira, la furia, el dolor, la felicidad, la sensualidad, o de sentir, de no privarnos, de no enjuiciar.
de tal vez escuchar y decir: "Ah, hoy tal vez aprendí algo". Eso siento que me gustaría mucho compartir. Oye, Karen, y lo que tú haces de canalizar y eso, ¿de qué forma puede ayudar a la gente, a la audiencia que te está viendo ahorita? Mm, te voy a platicar una historia, eh, que me marcó a mí mucho hace muchos años, eso ya tiene muchos años, pero me gustó mucho. Me gusta mucho platicarla porque como que dices: "Ay, no, guau, sí aprendí". Un día me buscó una chica, como de entre unos 38 a 40 años, joven, y la chica me buscó y me dijo: "Oye, me dicen que tú no juegas con esto, y yo quiero tener contacto con mi esposo", dijo, "con mi pareja. Es que, lo mataron y yo quiero saber y cómo está, y quiero venganza, y quiero, pues, quiero hablar con él, y me dicen que tú los puedes ver y todo", pero llegó así como te estoy encarando a ti, ella llegó así. Yo le dije: "Ah, okey". Yo pregunté, les dije: "Oigan, ¿sí?". Me dijeron: "Sí", pero luego me dicen: "No, Karen, no", y yo les digo que no. Dije: "No, a ver, ven, sí". Nos metimos a este cuartito que te digo que yo vivía. Y sí, estaba parado, vi cómo salió como de la pared, salió y se puso al lado y dijo: "Oye, ¿le puedes decir que yo estoy bien? Que por favor continúe con su vida, que la amo". Mira, te lo digo y me sigue moviendo mucho esa sesión. Y la chica, yo le dije: "Oye, es que me dice que sigas con tu vida, que te ama". Yo no cambio ni una palabra, si me dicen rojo, rojo, verde, verde. Entonces, la chica me dice: "¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Dile que ya conseguí a los que nos van a llevar a los que lo mataron". Pero la chava muy enojada, muy enojada. Y le dije: "Es que te está escuchando, pues aquí está". Pero él me dice que él no quiere venganza, que él quiere que continúes, que seas feliz, que continúes, que él sabía que las cosas iban mal, que igual y lo ma eso me está diciendo. Y dice la chica así de: "¿Qué? No, 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 no". Dice: "No, no, 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 no". Y aferrada al no. Y le dije: "Amiga, yo no cambié una palabra y, pues, yo nada más te estoy diciendo lo que él me está diciendo". Y me dice que te ama, que te quiere, y me dice que ya se tiene que ir porque ya le están dando muy poquito tiempo, como si se cerrara algo y se lo jalaran. Le dije: "Ya, nada más". Y entonces dice ella: "Es que dile que los policías lo pueden encontrar, los pueden encontrar a tal y a tal". Le dije: "Es que te está escuchando". Y dice: "No, pero es que no, no". Y me acuerdo que la chica le hacía así: "No, no", había una barra, le decía: "No, no, no, es que dile, dile". Le dije: "Es que te está escuchando". El punto es que le dice me dijo: "Dile que la amo y que siempre voy a estar con ella, pero que yo estoy en paz y que yo estoy tranquilo". Entonces, yo le dije lo que esta energía dijo, este hombre, se va, ya nadie se hizo presente, ya no vi cara, ya no vi nada, ya no nada. Y entonces ella me acuerdo que se sentó como en un banquito, pero antes de que él se fuera, se puso al lado de mí y me hace así. Y me da una nalgada. Y entonces yo en atrás de la barra le digo: "¡Ay!". Me dio una nalgada y la chava así, llore y llore, llore. Y me quedé así como, ya no hay nadie. Sentí la nalgada así, ¡pa! Y vi cómo se fue. Y seguía viendo las caras y así, ¿no? Los que estaban conmigo siempre. Y la chava se puso a llorar, se puso muy mal, estuvo conmigo casi 3 horas llorando, muy enojada. Yo los puedo encontrar, le dije: "A ver, platícame, tranquila, platícame". Y me dice: "Es que él siempre que caminábamos en la cocina o así donde estuviera, me daba nalgadas, me daba nalgadas, me daba nalgadas". "¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes que me nalgueaba?". Me acuerdo que me dijo. Le dije: "No, pues es que él me la dio". Y le dije: "A ver, platícame". Entonces ya la chica me empezó a platicar que ella trabajaba en la policía, ¿no? Y que ella tenía los medios para encontrar a los que lo habían matado, que habían tenido ahí como unos temas y que ella quería venganza. Entonces, esa ocasión a mí me enseñó mucho, porque, muchas veces pensamos en lo que nosotros necesitamos, no en lo que ellos necesitan, y tampoco escuchamos. La chica no escuchó nada de lo que él le dijo. Él le pedía que fuera feliz, que continuara y todo, y ella lo que tampoco quería escuchar
era otra cosa que no fuera lo que ella quería. Entonces, yo, así como esa, tengo muchas historias que de hecho yo las grabo a las personas, grabo lo que nos dicen y lo comparto, con la intención de que cada quien pueda aprender algo, hasta donde ellos se permitan escuchar y entender, y a lo mejor, si no es razonar, pues a lo mejor decir, ah, mira, qué interesante, ¿no? De ahí, como de esta historia hay mucho por aprender. Entonces, hay gente que, por ejemplo, le han dicho, yo estoy bien, ya deja de estarme hablando, estoy aquí, y los otros no, a fuerzas. Otros que, por ejemplo, no se despidieron de personas y ya dicen, ah, no, está bien, y sí lo sueltan, hasta yo he visto cómo se van, así como se van, eso es algo hermoso. Yo veo cómo se van y la gente cómo se queda tranquila. He visto gente de que trae como piques y piques con ciertas familiares, ¿no? Y no solo familiares, con mucho. He visto lo de una niña que te platicaba, esa siento que es muy fuerte, no sé si quieras que lo platique. Claro. Una vez me llevaron una niña que se jala el pelo, así, y traía los hoyos así, ¿no? Ay, mira, alguien me dice así, no digas nombres, no, no, nunca los diría. La niña como de 8 o 9 años, y fue con su mamá y con su papá. El papá no se pudo quedar, pero la mamá se quedó con la niña y estas energías, todos ellos, me decían, báilate, juega. O sea, con los niños es bien hermoso, o sea, es bien bonito. Incluso a mí me mueven mucho las manos, los ojos, todo, pero con los niños no, con los niños siento hasta como que me hacen como que me mueva. Es hermoso, a mí me gusta mucho. Y entonces esta niña empieza a dibujar y yo empiezo así a dibujar con ella, empezamos a platicar, todo y así. Entonces, cuando empiezo a estar ahí con ella viendo y todo, subo la mirada, mira, yo veo tu cuadro porque me llama mucho, veo así y entonces veo a alguien sin pies, sin piernas, pero así al lado de ella. Y entonces dice, dile por favor que cuando me sienta, baile, que cuando no pueda dormir, baile, que cuando quiera arrancarse el pelo, baile. Y entonces yo le digo, oye, mira, me dicen, no le digo a la niña, oye, aquí hay no, pero le dije, oye, corazón, aquí, ¿a ti qué te gusta hacer? Me dijo, bailar, me gusta mucho bailar. Le dije, oye, ¿y cuándo es que sientes así que te quieres quitar el pelo en la noche? ¿Y qué más? No, y esto, y me da miedo tal, tal. Le dije, ah, bueno, pues cuando sientas eso, baila. Y cuando te quieras arrancar el pelo, baila. Y cuando esto, baila. Y la niña, sí, que no sé qué. Pero pues esta energía, esta presencia, como quieran decir, ¿no? Yo les llamo maestros porque yo aprendo mucho de ellos. Voltea y me dice, dile a la mujer, a su mamá, que la niña es el pago de lo que su papá está pidiendo, porque su papá está pidiendo dinero rápido, fácil y rápido. Me acuerdo que dile que la niña es el pago porque tiene mucho amor, mucha luz. Y entonces yo volteo y le digo a la señora, le digo, era muy joven la mamá, le digo, oye, me dicen que tu niña es el pago porque tu esposo está pidiendo dinero rápido, fácil, y que tu niña hay un pago, y que para dar hay que recibir y para recibir hay que dar, y que tu niña es el pago, y que es por el lugar al que va tu esposo. Y entonces dice ella, se queda así, ¿no? Y dice, oye, pero, me acuerdo, preguntó, ¿es por donde va mi esposo? Cuando le acababan de decir. Y entonces dice pues quien estaba aquí sin pies, dice, dile que, yo sentí en ese momento, perdón, es que me voy acordando, sentí que me jalaban de aquí, así. Me empezaron a mover, así sentí que me jalaban. Y me dijeron, dile que esta niña es más fácil que la mate y le corte los senos cuando sea grande y la golpee, porque es el pago. Y entonces es el mensaje más fuerte en niños que yo he dado. A mí me costó mucho, yo salí a caminar, todo, no, me costó mucho. Y un día antes en la noche no podía dormir, ahí sí nunca me molestan y esa noche sí me molesta y molesta y molesta y molesta y dije, ay, algo va a venir fuerte. Y al día siguiente me llevan a la niña. Y entonces yo volteo y le dije, oye, me dicen que tu niña tal, 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 y me vuelven a decir que tu niña es el pago por lo que el papá está pidiendo. Y la señora se quedó así, bueno, joven, la mamá joven, me volteó a ver y dijo, oye, ¿y ¿puedo hacer una pregunta? Le dije, sí.
y llegaron más caras, más energías, más, pues, yo les llamo maestros, ¿verdad? Entonces llegaron más maestros y dijeron, sí, que haga su pregunta. Y preguntó, ¿es por el lugar donde va mi esposo? Y entonces la que estaba acá dijo, dile que se haga responsable porque ella como él cuidan de los niños y que se haga responsable de las decisiones que toman y que para pedir hay que dar y para dar hay que recibir. Y por lo que está pidiendo su esposo, ¿no? Y todavía me acuerdo que dijeron, oye, me dicen que tu esposo es caprichoso, que es como lo que él quiere, como que quiere dinero rápido, como que hace movimientos, pues rápidos con el dinero y todo, y que tú no le pones un alto y que la niña es el pago, que ellos están haciendo lo que tú y tu esposo pues están pidiendo, ¿no? Y el esposo está pidiendo. Ya la señora se quedó así como, pues, pensativa, todo, y luego me dijeron: "Dile que tiene un niño más chiquito". Entonces, volteo y le digo: "Oye, me dicen que tienes un niño más chiquito, y ese niño dicen que es más fácil que le dé que tenga un accidente de moto, de carro, o accidentes o así, porque hay un pago". Me dicen que por lo que ustedes están pidiendo hay un pago. Y ya ella se quedó así, me acuerdo que se puso a llorar, todo, bailamos, terminamos de dibujar, todo, y cuando cerramos, cuando ya estábamos platicando ella y yo, ya ella me dijo: "Mira, Karen, mi esposo va a practicar la filosofía de la santería". Y sí, él se metió porque quiere dinero rápido, fácil. Y le dije: "Mira, yo no creo que la filosofía sea mala, yo no creo que ninguna filosofía sea mala, pero yo lo último, cuando estaba con ella, yo escuché que los maestros dijeron: '¿Qué aprendiste, Karen?'". Y yo dije: "No, pues que para recibir hay que dar, y que dar hay que recibir, y ta, ta". Me dijeron: "No", me acuerdo los que estaban aquí viéndome, estas energías que estaban viéndome, me dijeron: "¿Qué más?". Y me retaban: "No, ¿qué más? A ver, dime qué más". Y yo me quedaba así como: "Pues eso, y que el papá que es muy". Y yo: "No, que el fanatismo lastima a los seres que amas y que quieres, y que el fanatismo lastima". Y se fue. Entonces yo le dije: "Yo no creo que sea malo". De hecho, son las personas que más veo que respetan a lo invisible. Para mí, las veces que le he canalizado a personas que practican santería, mis respetos, respetan mucho, son de los que menos yo he tenido burlas, nada, son muy amables. Pero de ahí también he canalizado a otras personas que también te contaba, que están, vamos a ponerle cristianos, porque si no van a saber quiénes son, ¿no? Están muy metidos en el tema cristiano, todo, y hemos estado en un cuarto chiquito de 4x4 platicando y todo, y cuando yo estoy ahí con ellos, no, yo no veo que llegue nadie, que llegue alguna cara, una voz, nada, pero ellos dicen que están escuchando a Dios y todo esto, y yo lo único que veo es que están escuchando su mente y que ellos también dicen cosas bien fuertes. Y cuando terminé con ellos, les pregunté: "Oye, y entonces, si Dios te dice que mata a personas, ¿los matarías?". Y me dijeron: "Pues es que Dios me está hablando, esto, lo otro". Entonces, los extremos también lastiman, ¿no? Los extremos lastiman. El fanatismo, el fanatismo lastima, lastima. Luz, oscuridad, extremos, fanatismo. Es algo que he aprendido. Y a no juzgar, a no juzgar. ¿Tú cómo te defines a ti misma? Como una persona sensible. Te digo que siento que está muy, pues, muy, ensuciada, ¿no? Muy manoseada. Quién es un sanador, quién es un chamán, quién es un curandero. Siento que están muy manoseados ya muchas etiquetas. Pero lo que más he escuchado es, en los últimos años, con las personas que llegué a ir para mis sesiones de consultas, algo así, como esa última que me dijo: "No", dice, "la esquizofrenia ya no tiene cura, ¿ya para qué vas?". Me acuerdo que me dijo eso. Entonces, si algunos de ellos, o me catalogan como esquizofrénica y todo, yo digo que sí, creo que sí, es lo más bonito que tengo. Y si hay alguien en la audiencia del Libro Abierto que te esté escuchando y que quiera que los canalices, les ayudes a darles un mensaje o o sea, todas las cosas que tú haces, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, antes de eso, yo los invito a que no se hagan expectativas. Okey. Eso creo que eso es algo, o sea, que yo comparto. No te hagas expectativas, ¿eh? Porque no, ni soy, quien te va a dar la solución,
y cuando hablemos con ellos no te van a decir, tal cual la receta, o sea, te van a dar o sea, como guía, ¿no? Te van a dar guía, te van a dar información, pero como no nos gusta escuchar regaños, no nos gusta escuchar confrontarnos, no nos gusta escucharnos, pues, por eso les digo, no te hagas expectativas, porque cuando ya estamos ahí, a veces son puros regaños y dices: "Ay, ¿cómo? ¿Qué?", ¿no? Como a mí que a mí me regañaste. Con puras cosas que tienen razón. Entonces primero yo los invitaría a que, no se hagan expectativas, no se hagan expectativas. La otra, yo los invitaría a que de nada sirve que vayan conmigo, que digan: "Ay, voy a pagar mi pasaje para ir con Karen y esto y lo otro", si nunca han escuchado su corazón en decir: "Lo necesito, lo quiero, que me caería bien, lo haría, ¿por qué lo haría?", todo. O sea, por lo menos ese cuestionamiento, ¿no? Yo los invito a eso. Y si dicen: "Ah, no, pues sí, o yo también estoy escuchando mucho esto, lo otro, o no sé qué me pasa y todo", bueno, pues ya una respuesta que viene de ellos, ya los invito a que me puedan escribir y me puedan buscar. Yo tengo un canal que acabo de sacar, tengo muy poco, que se llama Canalizando con Ana Karen. Ahí yo comparto en vivo a la tarde, me conecto y todas las personas que quieran un mensaje, dejan sus nombres, sus datos, les pido permiso y canalizo en vivo, con la intención de que el mensaje, a lo mejor otra persona que lo esté escuchando, a todos nos llegue el mismo mensaje. Entonces, me pueden escribir ahí por Facebook. Y además estas canalizaciones que haces en vivo, ¿de qué otra forma te pueden encontrar para Pues, en contactarte? mis redes sociales, me pueden buscar en mis redes sociales como Canalizando con Ana Karen y yo les escribo. Bueno, yo les respondo, ahí me pueden escribir. Yo por lo regular les pido que no me platiquen su historia, que no me platiquen, que no se quede nada, sino ya que estamos ahí, que estas caras, estas voces, todos nos permitan, pues, tener la información. Y sí yo comparto 3 cosas que son muy importantes para mí. Yo he aprendido en todos estos años y de toda la gente que llega, me he canalizado a personas que hacen que los círculos de mujeres, que las constelaciones, que esto y lo otro, y llegan conmigo con energías que los jalan, así, que los regañan y todo, porque abren por abrir o no saben ni con quién están hablando y así. Yo los invito a que ya que se preguntaron: "Ay, a ver, sí es momento, sí es esta chica, puede que no", o sea, que se pregunten, ¿no? Que se pregunten a sí mismos y sin expectativas. Yo los invito a que lo hagamos desde 3 valores, desde el respeto, porque lo invisible merece respeto. Todas estas caras, estas voces, estos cuerpos, todos ellos merecen respeto. Desde el amor, porque puede llegar, Satán, el diablo, puede llegar alguien de oscuridad así, y nosotros los enjuiciamos mucho, pero, pues, nosotros somos los que estamos escuchándolos, ¿no? Entonces, yo les pido que, pues, que con respeto, porque así como pueden venir ellos, pueden venir otros cuerpos, otras energías, estos ángeles, pueden venir varios y merecen nuestro respeto. Con amor, con permiso, y que pidamos permiso, que pidamos permiso. Yo siento que es muy importante, es algo que he aprendido en todo este tiempo. Hay mucha gente que dice: yo veo, yo escucho, yo esto, yo lo otro", y somos muy irrespetuosos, somos muy irrespetuosos, somos muy irrespetuosos. Por eso pues, los regaños, las jaladas de orejas. Yo entiendo que en una época de mi vida, pues, estaba siendo muy irrespetuosa, ¿no? Estaba siendo muy arrogante, o sea, mucho. Entonces, yo pido eso, que si alguien que está viendo esto y quisiera canalizar, lo hagamos desde esos 3 puntos, desde el respeto, desde el amor y desde el permiso. Porque he tenido gente que me dice: "No, Karen", y no, y yo hago caso, no, no es no. Pero la gente a veces piensa: "Ay, pues va a pagar y me van a decir y esto", y les digo: "Bueno, si tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, yo no soy. Sigue tu camino". Por eso hago esa invitación. Okey. Muchas gracias, Karen. No, gracias a ti. Gracias. Gracias por tu espacio. Que Dios te bendiga y que tengas unas historias que tal vez, puedan estar raras. No sé si esta está rara, no lo sé, pero, pues, a lo mejor alguien, yo pienso eso, alguien que a lo mejor lo escuche,
pues a lo mejor solo en verdad, solo tal vez necesita un abrazo. Y que dejen de estarle haciendo chistes, burlas, que si está muy deprimido, a lo mejor en vez de decirle: "Ay, otra vez ya estás deprimido", a lo mejor digan: "A ver, ven, a lo mejor nada más es que yo me siente al lado de ti en la cama", ¿no? O sea, o doctores que: "No, la esquizofrenia, ya eso ya ni tiene cura, ¿para qué vas?". Pues que sepan que hay otros locos que lo han abrazado y que es algo muy bonito, que es algo muy bonito y que puedes ayudar a muchas personas, pero te tienes que escuchar a ti. Muchas gracias.